Hoy, nuestro apartado de salud, vamos a hablar del síndrome del trabajo quemado. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. En las últimas semanas hemos visto prácticamente en todos los medios de comunicación volver a hablar sobre un fenómeno que en los últimos años, debido a varios factores, ha aumentado su frecuencia. Todos hemos oído compañeros de trabajo o amigos decir: estoy muy quemado, o eso de trabajo con mucha presión. Bueno, pues los expertos estiman que puede estar afectando a un 10% de los trabajadores. Estamos hablando del síndrome del trabajador quemado o el burnout del trabajador. Por ello, hoy abordamos este tema, como siempre, desde el punto de vista de la psicología, para hablar también sobre los problemas psicológicos y de salud que se dan en las personas que lo sufren. Pero antes, Isabel, ¿qué es el síndrome del trabajador quemado? Pues este síndrome consiste en un agotamiento o una sobrecarga del trabajador que se ve tanto a nivel emocional como a nivel en la relación con otras personas relacionadas con el trabajo y también a nivel de la productividad. Como has dicho, es muy frecuente, ya que hasta el punto de vista de que la red social LinkedIn realizó una encuesta y el 49% de los trabajadores que contestaron calificaron su trabajo como muy estresante. Bueno, voy a explicar estas partes que he mencionado del síndrome con más detalle. En cuanto a la parte del agotamiento emocional que digo, me refiero a que la persona quemada por su trabajo se encuentra como sobrepasada emocionalmente, como que ya no puede más con esta situación. Esto puede ser porque la persona ha realizado durante mucho tiempo una gran implicación emocional. Por ejemplo, esto lo vemos mucho en auxiliares de enfermería, en médicos, en enfermeros y en otros profesionales del ámbito de la salud, que al implicarse tanto con los pacientes pueden quemarse. Bien cuando, por ejemplo, no obtengan las mejorías que desearían o bien porque atienden un mayor volumen de pacientes de los que deberían. También pasa mucho en profesores y en maestros, cuando se implican mucho con el grupo clase o cuando invierten mucho tiempo en niños con dificultades de aprendizaje, problemas de conducta y situaciones difíciles. Al final es como un agotamiento de la persona por alta implicación emocional durante mucho tiempo. Y en el caso de los psicólogos, por ejemplo, que es una profesión que la población tiende a pensar y nos tiende a decir que se pueden quemar fácil, no es así, o no al menos si realizamos bien nuestro trabajo y nuestro rol. Nosotros evaluamos y valoramos la situación, pero no nos implicamos emocionalmente. Digamos que leemos las emociones y la situación de otras personas desde la objetividad. Todo esto gracias a la formación en tratamiento psicológico que debemos tener y porque es importante hacerlo así también para hacer bien nuestro trabajo. Es complicado de explicar. Pero bueno, sí que podríamos quemarnos si no se respeta nuestro horario laboral o otras variables como las condiciones laborales, como en todos los trabajos. Bueno, por otra parte, algo que se ve en la persona que está emocionalmente agotada es que cuando anticipan que van a volver a trabajar, por ejemplo un domingo por la tarde o la noche antes de acostarse, sienten como un miedo muy intenso y malestar, depresión, angustia, ansiedad, no poder dormir, ante la idea o la perspectiva de que al día siguiente tienen que ir a trabajar. Es como una pesadilla que viven. Además suele notarse mucho cansancio, además a pesar de haber dormido toda la noche. Luego también he dicho que se produce una alteración en la relación con otros en el trabajo. Aquí, más que referirme a la relación con compañeros, me refiero a que si se trabaja atendiendo a personas, se produce una pérdida de la empatía y un distanciamiento emocional. Es como si el trabajador despersonaliza al paciente o al cliente y se vuelve insensible, por decirlo de alguna forma, a sus necesidades. Esto, por supuesto, puede provocar problemas porque el trabajador quemado puede llegar incluso a ser cruel hacia los usuarios, deshumanizándolos y siendo despectivo. De hecho, y esto es muy serio, en ocasiones hemos visto en los medios de comunicación que se han dado casos de agresiones de profesores a niños o de cuidadores a ancianos, por ejemplo, y detrás de estas agresiones muchas veces hay un trabajador quemado. No en todos los casos, pero puede ser. Y luego, por supuesto, ya pasando al tercer componente que he mencionado en un principio, es la reducción de productividad, que sería que al no importarme tanto mi trabajo, ¿no?, y también estar emocionalmente agotado e incluso físicamente también, pues ya no rindo tanto. Los expertos en el área de recursos humanos dicen que antes de quemarse, la persona pasa por 4 etapas fundamentalmente. Una primera, cuando encuentra el empleo en la que se encuentra entusiasmado, en la que no nos importa cosas como, por ejemplo, salir más tarde. Y luego pasan a una segunda de estancamiento cuando la persona ya ve que no se están cumpliendo las expectativas que tenía. Ahí es cuando pasamos a frustrarnos, nos desmotivamos y luego ya entramos en la apatía.
Y aquí ya nos comienza a dar igual el hacer mejor o peor nuestro trabajo porque ya no nos importa. Bueno, este síndrome, aunque sea algo que parece que estamos escuchando mucho últimamente decir, que sale en las noticias, la primera vez que se definió fue en el año 1970. El autor que lo definió en aquel momento dijo que era un síndrome que se daba sobre todo en los trabajadores que atendían a personas, por ejemplo en el sector sanitario, en profesorado y luego en abogados y vendedores también. Pero bueno, ahora ya los autores que lo investigan sostienen que se da en todos los sectores, en cualquier trabajo. Supongo yo que hace ya muchos años, ¿no?, de este síndrome del trabajador quemado, pero ¿por qué se está hablando ahora tanto de este síndrome en los medios de comunicación? Pues una de las razones por las que se está hablando tanto del síndrome del trabajador quemado es porque creo que para el año que viene o al siguiente sale una nueva clasificación internacional de enfermedades físicas y mentales, que para el que no lo sepa es como un diccionario internacional que hace la Organización Mundial de la Salud, la OMS, cada cierto tiempo y meten ahí todas las enfermedades y sus características, tanto las físicas como las mentales. Bueno, pues en la siguiente edición, que se llama CIE 11, lo van a incluir por primera vez. Y con esto hay mucha polémica porque algunos colectivos, y yo personalmente también lo pienso, piensan que es un poco injusto considerar que la persona que está quemada por su trabajo tiene una enfermedad. Y yo realmente pienso que este síndrome es un claro ejemplo de que a veces las condiciones en las que vivimos son las responsables de nuestros problemas de salud mental. Es decir, es muy normal y muy coherente experimentar problemas de salud mental cuando tenemos circunstancias difíciles o un trabajo malo. De hecho, los psicólogos no solemos pensar que el síndrome del trabajador quemado sea del ámbito de los psicólogos clínicos, sino que creemos que es algo de los psicólogos del trabajo, que se encargan de intervenir sobre las empresas y las organizaciones. Además, este síndrome en sí, ¿cuáles son esas repercusiones que pueden tener este síndrome en nuestra salud mental y física? Pues así a nivel general se han visto niveles muy elevados de sintomatología ansiosa, insomnio, ataques de pánico en el trabajador, muchas veces por un miedo muy intenso a perder el puesto de trabajo y también a problemas económicos. También se ve desmotivación, apatía, llanto frecuente, pérdida de la ilusión, desesperación, desesperanza hacia el futuro. Al final son síntomas que pueden presentarse en una depresión común. También se ve mucho que detrás de problemas con el alcohol y las drogas hay personas quemadas con su trabajo que abusan de sustancias con el fin de anestesiarse de esa circunstancia. En el ámbito de las empresas, esto se ha estudiado porque al estar quemado con tu trabajo aumenta el riesgo de accidentes laborales, también lesiones físicas, problemas musculares y en definitiva problemas de salud. Y de hecho, bueno, algunas grandes empresas y organizaciones ya se están empezando a poner las pilas con esto y están contratando a psicólogos del trabajo, para mejorar el clima empresarial y evitar trabajadores quemados. Porque se han dado cuenta de que si los trabajadores están quemados hay más personas que se cogen la baja por enfermedad, que faltan más días al trabajo, que a lo mejor pierden más tiempo durante la jornada, que no producen tanto. Y al final, desde su punto de vista de producción económica, ven que un trabajador satisfecho es quien al final acaba sacando adelante la empresa. Y bueno, además de los síntomas que se ven más visiblemente, también los estudios han reflejado que soportar estos niveles de estrés intenso durante mucho tiempo puede provocar alteraciones en el sistema inmune, lo que hace también que enfermemos más. También a nivel gastrointestinal aparecen úlceras, a nivel muscular lesiones, porque los niveles de estrés elevados se asocian con mayor número de lesiones y además tardan más en curarse. E incluso mayor riesgo también de enfermedades más graves como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares se han descrito. Bueno, una persona ya llega, se da cuenta que tiene este síndrome del quemado en el trabajo, empieza a pedir ayuda, se va a hablar con vosotros, con un psicólogo. ¿Cómo se aborda esta enfermedad o este síndrome? Pues es una pregunta muy importante porque, como he dicho, es un problema de salud mental a consecuencia de las circunstancias vitales y, por tanto, los síntomas que tiene son como una señal que le está enviando su cuerpo y su mente de que lo que está viviendo le está dañando la salud. Pero bueno, esto no significa que no se pueda trabajar con la persona. A veces estas personas caen en un nivel de desesperación en el que pierden totalmente la esperanza de que su situación vaya a mejorar. Entonces, al no creer que pueden mejorar, tampoco hacen nada para salir de la situación. Y aquí es donde el psicólogo le toca ayudar a que la persona recupere la motivación y comience a activarse para que pueda hablar con compañeros para buscar otro empleo, solucionar problemas, hablar con los superiores, con los jefes. También es importante ayudarle a gestionar la ansiedad para que no le interfiera en lograr otro trabajo, para lo que hay que entrenar en técnicas de relajación y de gestión del estrés.
Al final es como darle a la persona las herramientas emocionales que ha perdido para que pueda buscar otras opciones y mejorar su situación. Me ha llamado mucho la atención cuando hemos puesto algunos ejemplos, ¿no? Hablar de los propios médicos, ATS, de los hospitales que te pueden, ¿no?, consumir emocionalmente. Cuando decías hablar de la propia psicología, de los propios psicólogos, como que no deben de afectarle. Es como compararlos también con los abogados. Es una situación diferente, ¿no? A ver, no conozco mucho la profesión de la abogacía, pero creo que sí. De hecho, exactamente nosotros no podemos abordar una situación desde la subjetividad. Siempre trabajamos desde la objetividad. Entonces, si un psicólogo se deja, digamos, empapar o se contagia de una situación emocional, debería de hacer supervisión, porque algo malo está pasando ahí. Bueno, pues hoy un tema bastante interesante, el síndrome del trabajador quemado, para saber si muchos de nuestros oyentes en algún momento les haya pasado o quizás están viviendo este síndrome ahora mismo en sus propias carnes. Si tuviéramos que hablar de este tema, Isabel Fernández, o de otros temas, ¿dónde podemos localizarte? Pues podéis localizarme en consulta de psicología en Policlínica CEGIN, frente a la Plaza del Alpargatero. Y también podéis escribirme, como siempre, a través de la página de Facebook de Isabel Psicología que tenemos para abordar estos temas y para que consultéis cualquier información que necesitéis. Muy bien. Pues Isabel Fernández, muchísimas gracias como siempre. El martes que viene tendremos otro tema. Hasta el martes que viene.